Dice en 2 de Reyes, capítulo 5, del 1 al 3, hoy estaremos la palabra en esos versículos nada más. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pueden ocupar sus lugares en esta hora. Hoy en este pasaje, ¿cuántos hemos escuchado de este pasaje sobre la lepra de Naamán, sobre Eliseo? Pero hoy me quiero enfocar en un personaje que llevó tanto la sanidad como la salvación a la vida de Naamán, una muchacha que ni nombre tiene. Ese nombre se lo va a poner usted. Amén. Hoy comenzamos una serie sobre la bondad de Dios y queremos que en este mes podamos descubrir esa virtud, ese don, ese fruto que debe de estar en nosotros, y que el propósito es que usted desarrolle esa bondad que Dios ha depositado en nuestros corazones. Y hablando de eso, estaba pensando, y quiero que vaya usted a su infancia. Quizás algunos nos hemos quedado con un mal recuerdo de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, incluso de nuestra juventud, o quizás de nuestros fracasos en el matrimonio o en un noviazgo, o como padre, como hijo, como hermano. Y quizás recordamos algo malo, pero vamos a recordar qué le recuerda de su infancia, que alguien hizo un bien, algo que le marcó. Sí, yo le puedo decir que cuando yo tenía 9 años, mi mamá se iba a ir a Veracruz y nosotros nos habíamos estado constantemente cambiando, y yo repetía el primer año otra vez, nos sacaban a la mitad de año, volvíamos a otra ciudad, y consecutivamente ya yo llevaba 3 años en primer año. Así que yo a mis 8 años yo tenía conocimiento que yo no quería eso. Entonces había una señora al lado de mi casa que se llamaba doña Imelda, una señora alta morena, pero una señora que tenía bastantes hijos, y su esposo, el señor Abraham, era bien católico. Ella no llegaba a la iglesia, pero su esposo llegaba mucho a la iglesia, pero ella era una persona que literalmente, así como se lo digo, no había comida en su casa, y si había una tortilla y habían 8 niños, ella hacía una pizza y los cuadritos y los repartía. Y siempre pasaban situaciones, les dejaban niños a ellas y los terminaba de criar. Y a mí me marcó la vida de doña Imelda. Si yo puedo hablar de mi infancia de 9 años, doña Imelda es mi héroe. La mujer bondadosa, la mujer que me enseñó a hacer longaniza, y que yo posteriormente puse mi negocito, vendí longaniza. Pero doña Imelda a mí me marcó. No fue don Abraham, no fue nadie más, no fue un primo, no fue un tío. Fue doña Imelda que, no siendo familia, me protegió. Y mi mamá, cuando llegamos ahí, le dijo: doña Imelda, esta chamaca se quiere quedar aquí, ¿cómo ve usted? Mi mamá así, y dice doña Imelda: pues déjamela. Y tenía bastantes niños. Y ella literalmente, hermano, todos los días tenía que ver qué nos iba a dar a desayunar. Había una tienda y fiaba todos los días 1 kilo de galleta de animalito, y pedía medio kilo o 1 kilo de arroz. Ella nunca sabía qué íbamos a comer, pero ella siempre estaba con sus brazos abiertos. Y gracias al Señor que yo tuve la oportunidad hace un mes que hablé con ella. Tiene 90 y tantos años y me dice: mi flaca, mi Garcita, porque me decían: ay, mi chiquita, ¿cómo te extraño? ¿Cómo te recuerdo, mi flaca? ¿Y sigues flaca? Le digo: no, doña Imelda, eso sí se equivocó usted. Pero recuerdo hermosamente mi infancia con esa señora. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su infancia?
Y quiero explicarle, hermano, que la bondad de Dios, aunque quizás no teníamos un conocimiento pleno del Señor, la bondad de Dios estaba allí a través de ciertas personas. Y eso es para agradecer, para bendecir al Señor, amén, porque Dios le bendijo a través de ella. Dice que había un maestro oriental que vio a un escorpión que estaba ahogándose. Este maestro decidió sacarlo del agua. Cuando lo hizo, el alacrán o el escorpión, como usted quiera, le picó. Y al sentir el maestro que el escorpión le picó, instantemente por el dolor sacudió y volvió a caer el escorpión al agua. Pero volvió otra vez insistente este personaje y volvió a querer sacar el escorpión, y otra vez el escorpión volvió a picarle. Al sacudir volvió a caer al agua. Alguien lo estaba mirando y le dijo: oiga, usted sí que es terco. ¿Por qué intenta sacar al escorpión si le pica? Agarró el maestro y le dijo: realmente la naturaleza del escorpión es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar. Agarró el personaje, agarró algo para sacar al escorpión y lo sacó del agua y lo puso a tierra. Esta ilustración nos da una moraleja. Dice, la naturaleza de este animal es picar, pero la mía es ayudar. No cambies tu naturaleza. Si alguien te hace daño, solo toma precauciones, y algunos persiguen la felicidad, pero otros la crean. Algunos persiguen la felicidad, pero otros la crean para que seas feliz. Quizás en el momento que tú estás, quizás no has entendido en una totalidad la bondad de Dios. Y viendo este pasaje bíblico, encontramos una historia hermosa de una muchacha que no se tomaron el tiempo o no se le hizo que se le pusiera un nombre, pero que en esta historia quiero llevarlos a entender la misericordia de Dios. Cuando se ha entendido la verdad del Señor, podemos bendecir a los demás. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10, no te canses de hacer el bien, para que un día puedas cosechar de lo que hiciste, pero nunca te canses. Y yo recuerdo esa frase hace más de 8 o 10 años, que se la dije a mi cuñada cuando salió del hospital, y me dice: comadre, necesito la terapia tuya, terapéame. He pasado por una situación y yo esperaba que todas esas personas que yo ayudé, que cuando estaban enfermas yo dejaba de ir al trabajo y ahí me quedaba en el hospital, yo me bañaba, ahí me cambiaba y de ahí salía. Yo había dormido 3 o 4 horas por ayudar a esa persona. Cayó un primo, un tío, un hermano, mi padre, mi madre, y yo estaba ahí. Y ahora que yo caí en el hospital, nadie estuvo conmigo, ni mi esposo. No se quedó, estuvo, pero no se quedó. Y literalmente yo me siento adolorida. Y una de las palabras que me salieron ahí, me recordé, le dije: Cani, no te canses de hacer el bien, porque era una de las personas que siempre estaba dispuesta para bendecir. Pero yo le dije: bendice, ayuda, pero con precaución, como aquel hombre ayudó al escorpión. Saca tu naturaleza de bendecir, pero siempre ten precaución, porque dice que el amor de muchos se enfriará, y por causa muchos dejaremos de hacer el bien. Muchas veces dejaremos de hablar de la palabra porque decimos: no se lo merece, ya le he hablado, es terco. Pero póngase a ver usted cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros y ha tratado con nosotros, y nosotros no hemos cambiado. Mas sin embargo, la mano de Dios está siempre para bendecirnos. Cuando nosotros somos portadores de la salvación, nosotros somos portadores del bien, nosotros somos portadores de una verdad
literalmente que se ha hecho vigente, que se ha encarnado en nosotros y nosotros somos portadores del Evangelio. Amén. ¿Cuántos creen eso? Somos portadores del Evangelio. Pero para ser portadores del Evangelio, déjeme decirle, hermano, que Dios tuvo que tratar con usted, tuvo que tratar con su corazón. Cuando nosotros somos un portadores de Dios, es porque nuestro corazón ha sido tratado por Dios. Y no importa las circunstancias en las que usted se encuentre, porque en este pasaje, revisando la historia de Siria y de Israel, Siria, hermano, es un enemigo de Israel desde el tiempo de Abraham. Desde el tiempo de Abraham han estado consecutivamente las guerras. Y revisando un poquito más, el profeta Eliseo allá había tenido encuentros con el pueblo de Siria. Y hasta el día de hoy hubieron guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras. Y hasta el día de hoy todavía Siria es enemigo de Israel. Mas sin embargo, en este pasaje bíblico, no importa la circunstancia en que tú estés, tú puedes dar de Dios, porque no nos movemos por las emociones ni por los sentimientos, es porque lo que Dios hizo en nosotros. Pero cuando Dios trata con nuestro corazón, nosotros podemos bendecir a los demás. Amén. No importa la posición en que tú estés. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, pero era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado victoria a Siria. Naamán era un personaje de alto rango, podríamos decir el general del ejército, el comandante del ejército, el segundo del rey, porque era poderoso, porque tenía a favor ante su rey, porque le había dado victoria. Pero lo etiqueta la Biblia con dice, era grande Naamán, pero leproso. Estaba etiquetado, estaba portando una enfermedad que no era cualquier enfermedad. Aquí, hermanos, en nuestros tiempos nosotros somos portadores muchas veces. Cuando tenemos gripa decimos, traemos un virus. Decimos, no te me acerques porque puedo contagiar. Somos portadores de ciertas enfermedades, pero a veces, hablando de enfermedades espirituales, a veces somos portadores no de la bondad de Dios, sino de tristezas, de amargura. Y cuando el corazón es tratado, aunque tú estés en una posición no muy agradable, en este pasaje nos enseña esta joven que era esclava, había sido arrancada de su casa, porque dice que habían salido un grupo de bandas de Siria y habían ido a la ciudad de Israel porque siempre estaban en guerra y habían traído a esta joven. Imagine que esta joven pertenecía, hermano, yo digo es una jovencita, no es una niña, una jovencita de 15 o 16 años probablemente, o 14, está en su casa con todas las comodidades, con su familia, y es arrancada de allí, llevada a otro país, y no tan solo ahí, sino que allá en su casa era la princesita que no hacía nada, ahora que era una esclava, que estaba obligada para ser alimentada, tendría que trabajar, tendría que obedecer, estaba ahora expuesta a otra nueva cultura, a otra nueva religión, a otras nuevas órdenes, y quizás puedo decir que estaba separada de su familia o fue llevada, pero la Biblia dice que había una muchacha esclava traída de Israel, en esa posición que ahora de ser una hija con todas las libertades, ahora estar en otro país siendo esclava. ¿Usted cree con el conocimiento del Señor, si nos pasara algo así, nosotros íbamos a estar dispuestos para bendecir al que nos trajo, a nuestro enemigo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es difícil bendecir a nuestros enemigos? Mas sin embargo, aquí en esta pasaje nos enseña que esta jovencita que era esclava, su corazón estaba listo para bendecir. Y ojalá que hoy estemos listos para bendecir. A veces pensamos, hermanos, que escuchamos porque es un corazón tratado por Dios. Cuando Dios trata con el corazón, no
es algo tan diferente que nosotros pensamos, ¿cómo lo puede hacer? Porque Dios está en el asunto. Pero a veces nosotros decimos, yo voy a dar cuando me saque la lotería. Yo voy a bendecir a mi familia cuando yo tenga. Yo voy a adorar al Señor cuando haga algo por mí. Y siempre estamos poniendo un pretexto cuando esté en una situación mejor, en una posición mejor. Y ahí se nos van los años. Voy a cantar cuando pase esto. Voy a predicar cuando pase esto. Voy a evangelizar cuando pase este. Y no lo hacemos porque no va a llegar el momento. Esta joven en una posición de esclavitud tuvo el deseo de ayudar, de bendecir. ¿Por qué? Porque su corazón había sido tratado por Dios. No importa quién era el que reciba la bendición, tu corazón está preparado para ofrecer lo que es de Dios, porque lo que tienes ahí no es tuyo, es de Dios. Entonces, cuando el corazón está siendo tratado por Dios, tú estás dispuesto a bendecir, porque sabes que lo que tienes no es tuyo. Uno de los aspectos que yo veo en esta joven es que no tenía un corazón de venganza. Si hablamos humanamente, tenía derecho de tener venganza por su enemigo, porque había sido sacada de su casa, de su ciudad, de su pueblo, de sus costumbres, de sus amigos, de su lugar de origen. Y había sido traída a la fuerza contra su voluntad. Entonces tendría que haber venganza. ¿Sabe por qué a veces nosotros como cristianos no somos bondadosos? Porque todavía nuestro corazón no ha sido tratado correctamente, porque nos han dañado y porque hay raíces de amargura. Y la bondad de Dios no puede estar allí. Y a veces nos justificamos y decimos, es que usted no sabe que esa persona se lo merece porque me hizo tanto daño. Y si podemos hablar, cada uno de nosotros hemos sido dañados en nuestra infancia. Yo le puedo decir, hermano, que me costó ya de cristiana, yo le pedí a Dios que yo pudiera perdonar a mi padre. Mi padre nos había hecho tanto daño, y cada una de mis hermanas platicando tienen su historia, pero en la que yo lo sentía, yo sentía mucho rencor, odio, y le deseaba la muerte a mi padre. Y yo decía, de lo peor de esta humanidad era mi padre. A mí me tocó un padre. Entonces, aunque Dios a mí me había salvado, la salvación había llegado a mi corazón, pero mi corazón estaba herido, estaba lastimado. Entonces, pasé por un proceso, pero ¿sabe qué? Yo le dije, Señor, yo no lo puedo hacer sola. Pasó un tiempo, y cuando yo fui a Tabasco, esa bendición, esa misericordia, esa bondad de Dios se reflejó en mi vida cuando mi padre me vino a pedir perdón, pero ahí me doy cuenta que yo ya estaba sana. Fíjese, cuando uno enfrenta al enemigo, ahí te haces un análisis si realmente sigues sintiendo. Yo sentí una alegría cuando miré a mi papá, pero él se me adelantó y me pidió perdón, y nos perdonamos, ya yo lo había perdonado. Y quiero decirle, hermano, cuando el corazón es tratado por Dios, la venganza, las raíces de amargura desaparecen. Y cuando desaparecen, puedes hacer el bien a tu enemigo. Este es el ejemplo que nos deja aquella jovencita, que el corazón estaba listo para bendecir y para ayudar a su enemigo. No hay lugar para el rencor, donde no hay lugar para la venganza. Ese es cuando el corazón está tratado. No hay lugar para el rencor y no hay lugar para la venganza. Dice, buscando el bien de nuestro semejante es encontrar el nuestro. No sé si usted lo entienda. Buscar el bien de nuestro semejante es encontrar el nuestro. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted hace el bien a su prójimo, en este caso a su enemigo, usted encuentra el bien para usted, porque su corazón sana, porque su corazón se liberta, porque su corazón recibe esa bendición de poder. ¿A cuánto les gusta bendecir a la gente? ¿Qué siente? ¿Qué es mejor? ¿Usted dar o que usted le regalen? La verdad, yo no sé, pero es mejor dar, hermano. Y sabe que los que no saben dar nunca experimentarán esa satisfacción
pero no das porque yo tengo para que vea ese. No, das de corazón. Y cuando tú das de corazón, creces como persona, creces. ¿Sabe por qué este país es grande? Porque está siempre listo para dar. No veamos lo negativo, veamos lo positivo que ha bendecido a muchos países. Veamos eso, quedémonos con las cosas hermosas que podemos hacer. Porque cuando usted da, hermano, usted se hace un bien a usted. Este pasaje nos enseña, dice, buscando el bien de nuestros semejantes se encuentra el nuestro. Una joven portadora del poder de Dios. ¿Cuántos queremos ser portadoras del poder de Dios? Cuando hablamos siendo la portadora del poder de Dios, nosotros asumimos. Fíjense, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que pensamos que es. Cuando decimos del poder de Dios, nosotros pensamos, ¡ay, Señor, que el poder y los rayos que salen y todo! Y estamos equivocados, porque en este pasaje encuentro que una joven sin nombre, esclava, que ni le preguntaron, está ahí y está siendo portadora del poder de Dios. Portadora del poder de Dios porque venía de un pueblo en ruina, de un pueblo que estaba siendo azotado por su enemigo. No estaba el pueblo brillante con todas las luces prendidas, cierta parte del pueblo de Israel, porque déjeme decirle, esta guerra que tenía Siria comienza cuando más fuerte, cuando las tribus son separadas en el reinado de Salomón. Entonces Israel es el atacado por Siria. Esa es digamos, su colonia favorita para atacar, y ahí empiezan. Entonces siempre están batallando, siempre están sufriendo. Le tumbaron esta ciudad y están en ruina. Mas sin embargo, la joven no se siente que está en ruina, se siente que es portadora del poder de Dios, aunque su país está siendo atacado. Y eso es importante, hermano, porque cuando nuestras pruebas vengan, a veces nos encerramos como la icoteo o el pochitoque o la tortuga en nuestro carapazón y ya no podemos mirar que Dios está allí. Porque nos encerramos, estoy arruinada. ¿Cuánto decimos? Estoy arruinada, perdí el trabajo. La joven no se sentía esclava, era esclava, dice que era la esclava. Pero ella no se sentía esclava. ¿Por qué? Porque ella sentía que el poder de Dios estaba en su vida, porque era una portadora de la representación del poder de Dios en ese lugar. Si nosotros podemos entender, déjeme decirle que yo me he propuesto en mi corazón que se desarrolle mi fe, más de lo que ya la tengo. Quiero desarrollar en otro nivel, pero tengo que salir de mi carapazón para poder mirar la gloria de Dios. Estaba en ruina, mas sin embargo ella era portadora del poder de Dios. No era la que tenía el don, es importante. Ella no tenía el don. Cuando dice que mira a su Señor y está escuchando y está observando, déjeme decirle que esta enfermedad no era cualquier enfermedad. Era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad dolorosa, era una enfermedad contagiosa. En el pueblo de Israel, esta enfermedad, cuando alguien la tenía, lo sacaban de su casa, lo sacaban de su ciudad, lo sacaban de sus familiares y lo llevaban a un lugar a esperar que muriera. Y si hubiese un milagro, pues que sanara. Pero literalmente lo separaban de todo. Pero en Siria no pasaba eso quizás. Quizás porque Naamán era un personaje con poder, admirado, o quizás porque estaba su enfermedad en una etapa que estaba comenzando, pero a pesar de todo, había esa etiqueta que tenía Naamán: grande, poderoso, admirado, amado por el rey, pero enfermo. Eso lo miró aquella joven que estaba en su casa siendo esclava, pero que tuvo misericordia de su amo y miró y dijo: ok, yo no tengo ese don, pero tengo el conocimiento que hay un profeta de Dios en la tierra de Israel, en la tierra de donde yo fui sacada a fuerza, donde están mis familias. Allá está el profeta. Le diré a mi amo. ¿Cómo puede ser y cómo podemos entender que
poder hacer el bien. Yo no tengo ese don. Reconocer que no tienes ese don, pero que estás dispuesta a bendecir. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos y no hacemos el bien porque no lo tenemos nosotros? Pero tampoco queremos dar esa información. Como yo no lo voy a hacer, pues allá que lo vaya a investigar. Cuando nosotros llegamos aquí en Estados Unidos, es increíble, hermanos. Nos dieron muchas informaciones equivocadas cuando llegamos. Muchas informaciones equivocadas. Llegando, yo traía mi credencial vigente de ministro. Me dijeron, necesitas hablar inglés si quieres trabajar en una iglesia, porque no aceptan así. Error, aquí yo no hablo inglés. Cuando nosotros damos equivocaciones equivocadas, a veces lo hacemos por ignorancia o a veces lo hacemos con malintencionada. Pero esta joven le dice, tengo el conocimiento porque vengo de una tierra que está pasando por un proceso, pero tengo el conocimiento de que hay un hombre poderoso, es un profeta y no es cualquier profeta, es un profeta del Dios al que yo sirvo, está allí. Y dice, oigo decir que hace muchos milagros, oigo decir que Dios está con ellos. Porque soy una portadora de la bondad de Dios y quiero que la bondad de Dios, entiendo que Dios ha sido bondadoso con nosotros porque nos hemos desviado, pero todavía no estamos acabados, hemos sido atacados, pero todavía yo creo en el poder de Dios porque Dios nos conserva. Hay familias que todavía adoran al Dios vivo, aunque estamos en guerra, todavía la bondad de Dios está. A ese Dios te quiero enseñar. Y dice que le dijo a su señora, ama, sé que mi Señor está sufriendo, pero yo tengo el conocimiento de una verdad que le puede ayudar. Y dice que la mujer le dijo a su esposo, oye, aquí hay una mujer, una jovencita que dice que tú puedes ser sanado, portando un conocimiento de esperanza. Nosotros somos portadores de un conocimiento de esperanza. No tenemos quizás el don para hacerlo, pero tenemos el conocimiento de la palabra que alguien de los nuestros va a bendecir a alguien, ¿cierto? Amén. Tenemos que llevar esperanza, pero cuando tenemos que llevar esperanza es porque nosotros sabemos que hay esperanza. Hemos probado la esperanza. Hemos probado de eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra nos hace sentir, nos hace mirar y nos hace reconocer que el poder de Dios está allí, aunque muchos quizás no lo tengamos, pero sabemos que alguien lo tiene. Entonces esta muchacha le da un conocimiento de esperanza, una palabra de esperanza a aquel hombre. Y déjeme decirle, hermano, fíjese, este personaje, vamos a hablar de Naamán. Este personaje tiene una posición muy elevada. El hombre se la cree. Y se la tiene que creer porque es uno de los capitanes o coroneles o generales excelente que le ha dado la victoria a su país. Era reconocido. Él tiene un conocimiento, pero él era bueno en el aspecto porque era amado por la gente, era reconocido. Quizás por eso esta jovencita miró que a pesar de que era su enemigo, miró algo en él que necesitaba y merecía la bondad del Dios verdadero que ella tenía. ¿Y qué pasa? Pero hay un requisito. Ese era el día para Naamán. En su propia casa de Naamán estaba la respuesta de su mal. Cuando estaba haciendo, dice, en su propia casa estaba la respuesta para su enfermedad. A veces nosotros buscamos lo que tenemos en casa, pero no lo miramos. Vamos, y eso le digo de iglesia en iglesia, porque allá se siente, porque allá hay, que porque allá tiene. Y somos ciegos. Naamán lo tenía ahí, pero no lo sabía. Y déjeme decirle que aparte, la joven tenía la iniciativa. Cuando nuestro corazón
ha sido moldeado por Dios, siempre vamos a tener iniciativa de hacer algo bueno, siempre. Los que no tienen iniciativa es porque su corazón no está tratado por Dios. Tú no te puedes quedar quieto cuando Dios está trabajando en ti. Estás inquieto de hacer algo, y no algo malo, algo bueno, un favor a los demás. Esta muchachita no le preguntaron ni nada, ella tomó la iniciativa, tomó la conversación, miró el sufrimiento y dijo: estoy lista, tengo el conocimiento, y tomó la iniciativa que prometía hacer un bien a su prójimo. No puede existir bondad alguna donde no haya conocimiento de ella. No puede existir bondad alguna donde no haya conocimiento de ella. Nosotros tenemos conocimiento. Y le dice la joven a su ama: dígale a mi señor que hay un profeta de Israel que lo puede sanar, pero hay un solo requisito: que le ruegue a mi señor por su sanidad. El llegar a un nivel, un estatus como el que tenía Naamán, el llegar a tener victorias tras victorias, el llegar a tener un nombre en la sociedad. Muchas veces, hermanos, se nos olvida que somos mortales. Y lo único que Naamán lo hacía tener la victoria, dice la palabra, que era por medio de la mano de Jehová. En otras palabras, Dios usó a este sirio para enseñarle a su pueblo de Israel y corregirlo y castigarlo por cuando se alejaban del Señor. Y usó a Naamán, o sea, en el plan de Dios estaba Naamán, porque la misericordia de Dios, la bondad de Dios es extensa. Y déjeme decirle que si Naamán no hubiese tenido esta enfermedad, no hubiera alcanzado el favor de Dios. En otras palabras, somos portadores de las cosas divinas, pero hay veces que Dios permite ciertas cosas, ciertas situaciones en nuestra vida que podríamos decir que es una tragedia. Y sí lo podemos mirar que es una tragedia en el momento que lo estamos viviendo. Pero lo que no entendemos es que Dios va a proveer algo bueno para bendecir a nuestra vida. Y le puedo contar que en la historia de Naamán, para aquellos que no conocen la historia de Naamán, la joven le da el requisito: ve a Israel, ve y ruega. Ese fue el requisito más importante: ruega. Naamán se va con el rey y le dice: mira que ha pasado esto en mi casa, hay una joven que dice que yo puedo ser sanado de esta enfermedad, ahora envíame al rey. Entonces el rey hizo unas cartas y mandó a Naamán con su ejército, con una parte de ejército para que lo acompañara y no hubiera ningún disturbio. Y llega ante el rey malentiende y él dice: ¿por qué a mí si yo no soy Dios para sanarlo? Pero lo escucha Eliseo. Escucha Eliseo que hay un representante de Siria que tiene una enfermedad y entonces lo envían con Eliseo. Pero cuando llega Naamán, llega con su arrogancia, porque él, como era un hombre importante, él pensaba que le iban a dar la bienvenida, que le iban a abrir, le estaban dando la llave de la ciudad y iba a cortar su listón y que los caballos y todo lo estaban esperando. Mas sin embargo no fue así. Y déjeme decirle, estudiando, yo dije: ¿por qué fue su reacción de Eliseo? Es un profeta de Dios. Ni lo recibió, mandó a su criado. Y pensando, ¿por qué Eliseo hizo eso? No le quedaba. Eliseo, en el primer libro de Reyes, léalo después, capítulo 20, y más adelante, todo ahí. Eliseo había tenido una situación con los sirios y lo habían mandado a matar. Y Eliseo ahorita tenía la oportunidad de enseñarles a los sirios. Él tenía el don, él tenía el poder. Ahora él le tenía que enseñar a ese sirio sarnoso, enfermo, llagoso, que se bajara de su caballo y que entendiera que estaba en tierra del Dios poderoso,
Ya no estaba en Siria, estaba en una tierra santa, en una tierra donde se adoraba a Dios. Y los sirios tenían bastantes dioses. Entonces, algo que tenía que entender este enfermo es que necesitaba de su favor. Y le dio la lección. Y fíjese bien, a veces, por eso le digo, yo me maravillo cuando leo la palabra de Dios y me estoy riendo ahí y digo, wow, le dio una enseñanza, una cachetada con guantes. O sea, este sirio le enseñó con quién estaba tratando y ya posteriormente habían tenido una situación, entonces ahorita era el momento. Y yo a veces le digo, Señor, quiero vengarme de esta persona. Y dice, Señor, cálmate, al rato llega el momento, como Eliseo. Pero a veces nosotros la bondad de Dios no se transmite, sino son las venganzas nuestras, porque queremos hacer nuestra santa voluntad. Y no es el tiempo en el cual Dios se quiere glorificar. Amén. Y dice que cuando llega le dice al criado, ¿y dónde está tu señor? Y entonces Eliseo le dice al criado, dile que se vaya a bañar a esta agua, a este río de nosotros, y que se zambulla 7 veces. Conocedor de su tierra, ¿qué hace Naamán? En ese turbio, en ese que sale mucho lodo, que se le pone basura ahí. Pero si yo vengo de 2 ríos transparentes que hasta pueden envasar agua y transportarla y venderla, porque esa es agua purificada, las cascadas caen. Cuando tú te metes al río, esas cascadas con paisaje te relajan, no necesitas ni musiquita porque todo te relaja. Cae el agua y tiene hasta un sonido. Y yo meterme en ese charco, por favor, ¿qué era? A veces estamos enfermos o tenemos situaciones y no nos doblegamos. Queremos que Dios haga como nosotros pensamos. Y así no podemos portar la bondad de Dios. ¿Qué le dijo la joven? ¿Cuál fue lo que le dijo? Rogar. Aprendamos a rogar. Aprendamos a rogar. Y cuando aprendamos a rogar, tocaremos el corazón de Dios. Y dice, y fíjese hermano, cuando Dios nos ha bendecido, nos olvidamos cuál fue el propósito de la bendición, cuál fue el propósito porque nos las dio. Nos olvidamos de todas las cosas y nos perdemos. Y fueron unos criados que venían con Naamán y le dijeron, mi señor, bájate, mi señor, ¿a qué veniste? Nos olvidamos de lo que venimos. ¿No veniste a recibir sanidad? ¿No viniste a recibir un favor? Ve, nosotros te acompañamos. Y dice que se metió. ¿Y cuántas veces tenía que zambullirse? 7, número perfecto. ¿Por qué 7? Me puse a pensar. Porque fíjese, hermano, cuando nosotros van a Naamán, soy Naamán y me meto, nada. Nosotros queremos en la primera que Dios sobre, porque si no me voy porque se le está haciendo tarde al Señor. No sabe que yo tengo muchos trabajos. No sabe que yo me siento soy una persona muy ocupada. Y queremos, como las palomitas, que sea rápido. No, le dice 7. Va a Naamán y se vuelve a zambullir en el agua turbia, en el agua sucia, en el agua que no calificaba. Y vuelve. Nada, mi brazo sigue, porque era un solo brazo. No, todavía no estaba en todo el cuerpo. Un solo brazo. Todavía está blanco, todavía está esa enfermedad tan apestosa, esas llagas, ese dolor. Ay, bueno, pues, métete otra vez, Señor. Se va a la tercera. Y pasa lo mismo, y así consecutivamente. Y llega la número 7. ¿Cuántos años está esperando usted que Dios obre? Escuchó esa palabra que le dijo, repíteselas a tus hijos, pónsela en la frente, pónsela en el brazo, pónsela en la... ¿Cuántas veces pasó por su puerta y miró la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchó la historia de que Dios había abierto el mar, que Dios había hablado allá en el monte? ¿Cuántas veces? A veces pensamos, hermano, que los niños no ponen atención. Traiga a sus hijos, porque esta joven nos enseña que tenía un conocimiento y era mujer.
que en esa época no había muchos apoyos, pero ella traía algo, era portadora del Dios de Israel. Ella en su temprana edad tenía experiencias del poder de Dios, de la bondad de Dios. Entonces cuando este hombre sale a las 7 veces, sale sano, se cumple allí que el conocimiento de esperanza, que la jovencita no tenía ese don, pero tenía alguien el don, se cumple ahí de que fue a rogar y fue a recibir lo que Dios había prometido. Es hermoso pensar de un futuro de su amo que ahora recibía esa sanidad. Mientras que la jovencita era una portadora del poder de Dios, era una portadora de una palabra de esperanza, Naamán era un portador de una enfermedad. Quiero decirles que rogar al Padre, cuando dijo el profeta, ve, había recibido una palabra de Dios de hacer el bien a su enemigo. Y déjeme decirle la historia para terminar. Dios permite ciertas situaciones dolorosas, tristes, incluso pérdidas, porque Dios no está preocupado en sanar tu cuerpo, sino sanar tu corazón. En la vida de Naamán podemos mirar que la enfermedad fue de alguna manera una excusa para que el Dios de Israel se glorificara, porque cuando Naamán recibe, posteriormente no voy a tocar ese punto donde da la ofrenda, etcétera. Cuando Naamán recibe, se le abren sus ojos de conocimiento y dice: ¿qué hago para bendecir? Ahora reconozco a ese Dios de Israel, es el Dios de todos los dioses de los que me enseñaron, no hicieron nada, pero este Dios de Israel, yo quiero entregar mi holocausto, mi bendición, mi ofrenda. ¿Dónde es el lugar para venir a bendecir al pueblo de Israel? Y ese es el propósito, y ese es ser portadora de la bondad de Dios. No es que sea glorificado el hombre. No reconoció que el profeta recibía ese don, esa bendición del sacrificio, de la ofrenda. Dijo: ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Cómo le hago? ¿Cómo traigo mi ofrenda? Y déjeme decirle, siempre habrá un altar listo para que traigas tu ofrenda a Dios. Siempre va a haber un altar para que Dios reciba tu ofrenda. Y no estoy hablando de ofrenda monetaria, que eso también es importante. Está hablando de la salvación, porque ahí Naamán abre sus ojos y reconoce quién es Dios y se convierte al Dios de Israel, porque Dios hizo un milagro a través de un profeta, pero a la voz de iniciativa de una joven, porque la joven, su corazón había sido tratado por Dios. ¿Cuántos queremos que nuestro corazón sea tratado por Dios? ¿Sabe, hermanos, que necesitamos? Excusas siempre va a haber. Siempre va a haber una excusa: no tengo tiempo, trabajo mucho, mis hijos me sacaron del trabajo. Siempre va a haber una excusa. Si yo tuviera papeles, Señor, yo te bendijera, tú sabes que yo te daría. Llegan los papeles y se olvidaron de Dios. Señor, si tú me mandas una esposa, un esposo que te adore, yo te voy a servir. Viene el esposo, la esposa y siguen iguales. Si tú me dieras un hijo, Señor, y me hiciera madre, viene el hijo, es la excusa perfecta para no servir al Señor. Si me dieras un perro, viene el perro, otro perro, y no pasa nada. Porque el corazón no ha sido tratado. Pero cuando el corazón es tratado por Dios, literalmente, piensas como Dios, actúas como Dios y miras como Dios. Porque Dios manda el sol para los justos e injustos. Manda la lluvia para el justo y el injusto. Manda el frío para el justo y el injusto. Porque Dios es grande en misericordia, es bondadoso. Por eso dice la Biblia: no nos cansemos de hacer el bien. Lo digo por mí, a veces me he cansado de hacer el bien. Se cansa uno. Uno dice: no se lo merece, está ahí para que aprenda. Esa es la humanidad. Pero cuando regresamos a la palabra, entendemos que el Señor es bueno. Y si es bueno conmigo, que soy más terca, ¿cómo no voy a ser bueno con los demás?
Entonces, seamos receptores de la bondad de Dios y seamos unos portadores. Muchos somos portadores de ciertas enfermedades. Y portamos enfermedades y portamos comentarios negativos y portamos esto. Pero si cambiamos de eso, la enfermedad no le corresponde sanar a usted porque eso está fuera de su lugar. Pero aprenda a adorar a Dios cuando esté enferma, cuando esté enfermo. No cuando sea sana te voy a servir, Señor, nunca va a llegar. Y con esto le quiero dejar este mensaje. Ustedes saben que mi brazo todavía está en recuperación y una rodilla que empezó, que donde nomás ponía así, no aguantaba el dolor. Y esas son mis convicciones, son mis propios puntos de vista. No quiero que lo haga usted, si le hace efecto, si le sirve, pues está bien. Yo no pido oración y ya, no estoy, que me vuelva a doler, ahí me sigue doliendo, pero yo dije, Señor, tengo que enseñar a desarrollar mi fe, esa soy yo. Sigo orando y pido. Entonces el otro día el hermano Santiago me pregunta el domingo pasado, ¿cómo sigue de su rodilla, hermana? Se me había olvidado. Y le dije, bien, si ya sanó. Yo no sé si le dije que sí, creo que sí. Y en ese momento empiezo a caminar, dije, y me empezó a doler y yo no lo sentí el dolor. Entonces después dije yo, mentiroso, si yo ya sané. Entonces, empiezo a ver la bondad de Dios, que a veces Dios hace la obra, amén. Pero se nos olvida qué habíamos pedido. Y qué hermoso es experimentar la misericordia de Dios. Si usted quiere ser un portador de la bondad de Dios, dígale al Señor, trata con mi corazón, trátalo. Así como aquella joven, que no sea yo, que yo pueda bendecir a mi enemigo, aunque es difícil. Él me la hizo, Él me la paga. No, es humanamente, pero aprendamos a bendecir a los demás. Y Gálatas se lo dejó, 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, para que un día nosotros podamos recoger del bien que hicimos. Pueden ponerse de pie y vamos a orar al Señor y a pedirle que seamos y que podamos llevar al altar del Señor personas, que ese es nuestro propósito. Hay muchas almas que se están muriendo sin Dios. Lleguemos a tiempo a llevarle una palabra de esperanza. No una palabra de usted, una palabra del Señor.